marcando el rumbo, siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. El Código Penal. Habemos código. Yo escribí un artículo en la semana pasada solicitándole, explicando el tema, por qué el Código Penal no debía ser aprobado sin las 3 causales. Y haciéndole un llamado al presidente que estaba en su cancha que no aprobara el código. Yo sabía que el presidente lo iba a aprobar, porque las declaraciones de Alfredo Pacheco, a nombre de esos 144 diputados, el presidente de Luis Abinader no se va a reelegir para presidente, pero sí quiere ser presidente del PRM, por lo que tenía que escuchar a sus legisladores. Y el código, si bien es cierto, no tiene las 3 causales, no menos cierto que tiene avances, y eso es cierto, pero también tiene retrocesos, que no solamente son las causales. Y se aprobó el código. Yo, como luchadora feminista que he sido abanderada de las luchas de las mujeres, no comparto que se haya aprobado, pero el hecho está ahí. Y tenemos código, con ciertos avances. Por ejemplo, ya por fin la figura del feminicidio queda específicamente establecida como un tipo de delito, con sus elementos constitutivos, que ya se podrá ir a los tribunales no a evocar un homicidio agravado, sino feminicidio. La violencia económica, que no existía también, está ahí. Para tema de mujeres estoy hablando, se aumentaron penas en algunos delitos sexuales, muy bien. Pero yo, y las 3 causales, tengo para decirle, yo le agradezco al presidente del Senado, don Ricardo de los Santos, que ha sido una de las figuras políticas que ha sorprendido de la manera más agradable a todos los dominicanos, porque cuando lo nombraron, cuando lo pusieron presidente, un camionero de presidente, sin embargo, el camionero ha dado lecciones de cómo se conduce un conglomerado de senadores con diferentes visiones, y por supuesto ha estado a la altura de la posición. Así que felicitamos a todos los hombres como él y mujeres que vienen desde abajo y que han podido escalar y demostrar que se puede hacer las cosas. Entonces, le agradezco al presidente del Senado que tuvimos una conversación y me aclaró algunas cosas, o me dejó ver algunas cosas de las que fueron posibles. Y una de ellas es que hasta el momento solamente había una causal que estaba en el código, que estaba en la propuesta de reforma al Código Penal, que era cuando la mujer se pone en riesgo su vida, siempre y cuando el médico diagnostique que es necesario hacer el aborto. Bueno, pues eso se ha mantenido en el Código Penal, y aparte de eso se introdujo también el tema de que cuando la vida del feto pues es inviable, pues también el médico puede autorizar que se haga el aborto. Ahora bien, lo que yo luchaba y lo que yo lucho no es que sea el médico que decida por mí, porque ese es el tema, es que sea cada persona que decida por su propia vida, por su propio cuerpo. Todavía esa lucha está pendiente en la República Dominicana. Pero yo voy a hablar sobre el tema del populismo punitivo, que no es una solución para los delitos, y mucho menos en la República Dominicana. Yo he estado pendiente desde, este programa va a tener 1 año, y tanto en la Casa Vieja como en esta nueva, hemos dicho que el sistema carcelario dominicano está colapsado. La semana pasada hubo un artículo que especificó que hay unos 24,000 y pico de personas privadas de libertad, y que nuestras cárceles apenas tienen capacidad para unas 12,000 y pico de personas, o sea que hay un hacinamiento real. Yo he dicho que las cárceles dominicanas son centros de ¿qué? De especialización delictual. O sea, usted llega ahí, el criminal llega ahí y ahí se especializa, porque el crimen organizado en las cárceles está. Y eso está siendo apoyado por las autoridades que se hacen de la vista gorda, participan en las prebendas económicas y permiten que los centros de retención en la República Dominicana, en las cárceles, sean precisamente centros donde se cometan delitos y donde se vende droga, se dirigen, hay teléfono, hay armas blancas, hay armas de fuego, se vende romo, se hace de todo. Bueno, a más años de cárcel, menos delincuentes habrán. Eso es el pensamiento que tiene la sociedad dominicana. Y es el pensamiento punitivo de que, bueno, vamos a subir la pena, que mientras más alta es la pena, pues menos delincuentes van a haber. Pero esto
son los ciudadanos que al final piensan como actores populistas en el tema de el populismo punitivo. A raíz del incremento de la criminalidad aparentemente en nuestro país, resulta conveniente preguntarse si la medida adoptada ahora por el Congreso de la República y el endurecimiento de las penas es la salida y la solución para los actos delictivos, y especialmente si dicha medida es preventiva y eficaz para entender los factores que originan los delitos. Porque esto no es un tema de castigar, de poner pena, no. ¿Qué estamos haciendo para corregir las causas de esos delitos, lo que origina que aquí se vende la droga, lo que origina que haya crimen, lo que origina que haya robo, lo que origina que haya feminicidio, los violadores, los orígenes de violaciones, los orígenes de todos esos delitos no se corrigen con más penas, sobre todo cuando no tenemos un sistema carcelario adecuado para ello. A los ciudadanos, claro, estamos desesperados, indignados, reclamamos soluciones, y la respuesta más inmediata y sencilla es establecer penas cada vez más duras, ya que estas solo son procedimientos legislativos que no generan mayor esfuerzo. Usted la pone en la normativa, pero entonces políticamente popular se promueven esas leyes, a todo el mundo lo aplauden y después se ejecutan esas penas, porque hablamos mucho, pero el caso del YECC, que Bien, son gracias. 2 años, no se ha querido aplicar esos 2 años. Y son 2 años nada más. Ah, no, que son muy pocos años. Pero no importa que sean poco mucho, eso es lo que establece la ley. Vamos a juzgarlo por esos 2 años. Ah, mira, una de las cosas importantes es que el caso del YECC, después de 35 muertos, dio como detonante que pusiéramos ahí, le cambiáramos la penalidad, y ahora en vez de ser 2 años va a ser más fuerte. Pero mientras tanto, 235 muertos no tienen como condena ni 2 años en este caso del YECC. Entonces, el populismo punitivo es totalmente antigarantista y es arcaico, ya que no responde a los principios generales del derecho ni a los valores superiores que fundan el ordenamiento jurídico. Los derechos humanos son vulnerables. El derecho penal constriñe derechos fundamentales como es la libertad, y por ende, cuando un Estado constriñe, elimina ese derecho fundamental que está protegido por la Constitución de la República, tiene que hacerlo de una manera tal que le saque provecho para que esa condena de privación de libertad, de privación de un derecho fundamental, sea efectiva para ese que lo ha cometido y para los otros de ejemplo. Perfecto, pero no es verdad que en este país la gente que la mete en presa sale reinsertada. No sale, porque no es verdad que tiene la capacidad como está. El endurecimiento de las penas como medida de solución podría generar nuevos problemas. ¿Cómo cuáles? Bueno, precisamente el hacinamiento de las cárceles. Más hacinamiento. Claro, más hacinamiento. Un ejercicio casi inexistente de la resocialización de los privados de libertad, a pesar de estar estipulado en la normativa actual y que además se ha reforzado ahora de que se van a tomar más medidas de reinserción. Sin embargo, eso no se aplica. La realidad de nuestras cárceles o centros penitenciarios es que privados de libertad viven constantemente amenazados de la vida y de su salud, incluyendo de enfermedades de transmisión sexual, condiciones sanitarias pésimas y atención médica inadecuada, falta de guardias de prisión bien capacitados y la violencia entre los presos, se matan unos con otros. Pero además, aquí se han quemado cárceles, y el Estado no, que es el responsable de tener esa gente presa ahí, detenida, y que merece que se le respete su dignidad. Toda esa gente que se quemó en la cárcel el año pasado, no supimos nunca ni cuántos fueron los presos quemados, pero el Estado no dijo nada, ni resarció a ninguna de esas familias. Y hubieron presos que Entonces, no este es un Estado estar ahí. irresponsable en el manejo del derecho penal. Entonces, el mayor propósito del endurecer las penas se encuentra en su supuesto poder disuasivo, ya que se piensan que las penas rígidas y duras como un recurso intimidatorio ejercerá influencia directa en los índices de acción delictiva. O sea, la sociedad va a decir, bueno, yo no voy a cometer eso porque me cogen presa. Mentira del diablo. Aquí todo el mundo hace las cosas. Aquí hay mucho desconocimiento del derecho, la gente no conoce las leyes, pero también, aún conociéndolas, no importa, lo hacen. ¿Por qué? Porque con cuarto todo se resuelve en este país. O sea, aquí la negligencia en el ejercicio del derecho penal del sistema está basado en que aquí hay un sistema de prebenda de recursos económicos que se manejan por debajo para que a la gente le vaya mejor en los casos de derecho penal. Entonces, todo esto, el Código Penal
que nadie me lo venda como moderno porque tenga ese populismo punitivo, porque la tendencia en el mundo es disminuir las penas y crear sistemas paralelos. Naciones Unidas tiene un estudio interesantísimo. Alemania hizo una investigación fabulosa que muestra, te estoy hablando de un país desarrollado. Estados Unidos igual, que tiene un alto índice de criminalidad. Estados Unidos le han comprobado con ese índice de criminalidad que tiene alto, de que no le ha valido de nada tener penas duras. Fuertes, así que esperamos, señor presidente, que con esta aprobación del código, que va a durar un año, en este año la cárcel de La Parra entre en funcionamiento, que el sistema penitenciario sea asumido para hacer una profilaxis, limpiarlo y definitivamente ponerlo adecuado a ese nuevo código penal. Porque definitivamente, señor presidente, lo que tenemos en República Dominicana en materia de sistema penitenciario da pena y vergüenza ante los derechos humanos. Vamos a una pausa. Informando, analizando al mundo, aquí llegó